Saludos colegas, en esta ocasión vamos a continuar con los videos tutoriales sobre herramientas digitales de Google y particularmente vamos a dedicarnos a la segunda parte de Google Classroom que quedó pendiente en el video anterior. Entonces, como ustedes recordarán, nosotros teníamos nuestra cuenta de Google que iba a actuar como la cuenta del docente, ¿sí? Aquí tenemos la cuenta abierta, ¿verdad? Y teníamos también Classroom. Yo creé una clase que se llamaba Aula Virtual Prueba y bueno, para este video se está llamando Aula Virtual Prueba 2. Bien, entonces si yo voy aquí en, por ejemplo, a novedades, sí, una de las 4 opciones que se tiene como docente, se ven aquí los mensajes, ¿verdad? Que se van a publicar, los comunicados. Tenemos el título el nombre de la clase, ¿no? Tenemos el código de la clase. Bien, y esto hemos invitado a una persona, ¿sí? Porque ahora nos vamos a enfocar más en la interacción docente-estudiante. Como recordarán, para invitar a una persona, ya sea docente o alumno, hacemos clic en esta parte, ¿no? De la personita con el más, hago clic. Y aquí es donde uno escribe el correo o los correos, ¿sí? A los que quiere invitar. Bien, por ejemplo, yo si quisiera escribir de nuevo, ¿no? Esta otra cuenta, ¿sí? Aquí me aparece bloqueada porque ya le he invitado, ¿sí? Pero ustedes pueden escribir el correo, de todas maneras lo reconocen, ¿no? Así como se vio en la sesión previa. Ahora, en esto de vínculo de la invitación, ¿sí? Es otra manera de hacer que las personas accedan a nuestra aula virtual y es muy parecido, o por no decir equivalente, al otro de compartir el código de la clase. ¿Sí? Y por un lado podríamos pensar que es una opción un poco más directa, ¿no? Porque ahora las personas usan el código de la clase o usan el vínculo para que ellos accedan a nuestra clase. Sin embargo, no es una opción tan restrictiva como el hecho de que yo agregue aquí los correos específicos, ¿sí? Las cuentas en específico de aquellos a quienes quiero agregar a mi aula virtual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo introduzco los correos, sé que, digamos, solamente a los correos que yo introduzca aquí voy a poder tenerlos como estudiantes, ¿bien? En cambio, si yo difundo mi código de clase, si difundo el vínculo de mi invitación, cualquier otra persona va a poder entrar, ¿bien? Y por un lado parece positivo, como ya dije, pero por el otro puede ser un inconveniente, ¿no? Si nos vemos en el caso de tener un classroom, una aula virtual por sección que estemos dictando, bien, y queremos tenerlos bien diferenciados, entonces van a surgir problemas si un estudiante, por ejemplo, usa el código o el enlace para unirse a una clase en la que no tiene nada que ver, bien, por ejemplo, no estudia ahí, ¿verdad? Digamos que se confundió, terminó agregándose o él mismo uniéndose a una clase donde él realmente no debería estar, ¿sí? Puede que se haya inscrito un estudiante en más de una de las clases en las que debería estar, bien, o se confundió y se inscribió en esa clase en lugar de otra donde sí le correspondía estar, ¿verdad? Eso también es un inconveniente. Y bueno, y aparte de que se perjudique el estudiante, sí, también se perjudica el docente porque mismo Google Classroom permite obtener listas de estudiantes y como ya se imaginarán es una complicación extra si el estudiante aparece en la lista cuando no debe estar, ¿bien? Y bueno, por no mencionar también que personas ajenas a la institución educativa podrían utilizar el enlace o el código, bien, y acceder a nuestra aula virtual, sí, y provocar también cierto tipo de disturbios, ¿no? Es que lamentablemente sí se tienen noticias de que ha sucedido, entonces en casos como estos, ¿no? Donde se tiene que mantener cierto nivel de restricción en cuanto a los que participan en nuestra clase, entonces lo de vínculo y lo de código de clase no va a ser la opción elegida, ¿bien? En cambio, por ejemplo, cuando se han tenido las capacitaciones, ¿verdad? Se ha trabajado con classrooms, ¿bien? Ahí la idea era más bien llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Ahí sí se confiaba un poco más, bien, en la responsabilidad de los colegas, ¿no? Que estaban participando en las capacitaciones. Entonces se entendía que ese código o ese enlace no iban a ser usados pues con fines impropios, ¿no? Y también la idea era nuevamente acceder a la mayor cantidad de público posible.
Bien, entonces esto de vínculo, bien, no vamos a trabajarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita si copiara, ¿no?, este enlace, bien, y voy a otro navegador, ¿sí? Y trato por aquí de utilizar este enlace, ¿sí? Me van aquí a preguntar, bien, aquí me van a hacer la consulta, un instante, ¿sí? A ver, es cuestión más del internet de esperar, sí me van a hacer la consulta, pero, bien, yo ya me he unido a la clase, sí, solamente utilizando ese enlace, ¿verdad? Y no me han preguntado en ningún momento si es que yo esto quiero, bien, ajá, ¿ya? Acceder, ¿verdad? Porque, es decir, no le han preguntado al dueño de la clase si le da permiso a esta nueva persona de acceder, ¿no? Aquí, bueno, me preguntan más bien con qué cuenta quiero unirme, ¿no? O sea, digamos, con más diligencia para que me una de una vez, ¿sí? En cambio, en lo otro, ¿no? Nuevamente, si yo introduzco aquí un correo específico, solamente esa cuenta está recibiendo esa opción para acceder. Bien, entonces por ese lado no es tan recomendable el uso del enlace, ¿no? Porque aquí, como, nuevamente, no se le preguntan al dueño de la clase si quiere entrar, si quiere dar permiso o no. Bien, si no es más una cuestión de que uno accede, ¿sí? Y ya está. Y lo mismo pasa cuando se tiene el caso del código, ¿bien? Si yo voy por aquí, por ejemplo, voy a clases, ¿de acuerdo? Voy aquí a clases y esto hago clic en el botón más, unirse a la clase. Aquí es cuando me piden el código. Bien, y nuevamente me piden el código y esto solamente escribo el código y ya puedo unirme, ¿no? En este caso el código vendría a ser, a ver, esto lo cancelo. Sí, el código vendría a ser, por ejemplo, este texto. ¿Sí? Entonces, si yo escribo ahora sí, ¿no? Este botón unirme está habilitado, antes no lo estaba, y puedo entrar, ¿no? Entonces ahí no le estoy preguntando al profesor, ¿puedo acceder? ¿No puedo acceder? Solamente con esa información es suficiente, ¿no? Y bueno, se tiene el inconveniente que ya mencioné sobre privacidad. Ahora, la opción que estábamos nosotros planteando era la de aceptar una invitación, ¿cierto? La opción más restrictiva. Entonces, si nosotros vamos aquí, ¿no? Este Classroom está asociado a esta cuenta de correo. Vemos que me ha llegado un mensaje, bien, donde ya se va infiriendo que es una invitación de clase, ¿no? Por ahora no voy a hacer clic aquí porque quiero hacer énfasis en las dos versiones que se pueden encontrar, ¿sí? Las dos versiones más comunes. ¿Sí? Esta es la versión para PC y por otro lado vamos a tener la versión para smartphone, ¿sí o no? Para celular. Entonces, para complementar la idea de lo del smartphone, entonces voy a ir aquí a esta otra sesión, ¿bien? Y voy a compartir en la pantalla de mi teléfono. Sí, en mi teléfono también tengo agregada la cuenta, está la que le ha llegado la invitación, entonces va a ser mucho más dinámico también observar cómo se ve en el teléfono. Sí, entonces ahora voy a comenzar a compartir pantalla, bien, desde mi teléfono, y aquí se va a observar, listo, ¿no? Entonces aquí se va a observar precisamente cómo es que me ha llegado esa invitación cuando estoy trabajando con el celular, ¿no? Podemos observar aquí arriba que me ha llegado notificación, ¿sí? Y vemos el correo, una invitación de clase, ¿sí? El aula, bueno, el aula virtual se llama prueba 12IP, ¿no? Me están indicando bien que alguien ha invitado a la clase, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero acceder a esta invitación, ¿sí? Yo elijo esta notificación, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Estoy entrando al correo, bien, y ahí tengo el mensaje de la invitación. Que bueno, así, aunque haya cierta diferencia de formato, bien, es muy parecido a esta opción de acá, ¿no? Yo, por ejemplo, hago clic ahora y entro, ¿no? Y vemos que hay bastante semejanza entre una opción y otra.
Sí, claro que esta opción del celular es más tiene un diseño más compacto que en el otro lado por cuestiones de espacio. Sí, pero la idea es lo mismo, ¿no? Y bueno, si bien aquí la invitación sale en inglés, ¿verdad? Cabe resaltar que en esto de las invitaciones no importa tanto el idioma en el que aparezca, porque el idioma a veces se ve influenciado con la versión de navegador o el mismo navegador con el que se trabaja. Bien, entonces lo importante aquí va a ser más la estructura de que tenga este correo, ¿sí? Vemos aquí invitación de clase, ¿verdad? El nombre del aula virtual. Bien, vemos aquí, bueno, un saludo, la persona que envió el correo de esa persona, bien, a qué clase me está invitando y lo importante aquí es bien abajo, ¿no? No, aquí se hace énfasis en el nombre y aquí se observa este botón azul. ¿Sí? Entonces vemos que en la estructura, ¿sí? Es en realidad lo que más importa. Y de nuevo aquí voy a la versión en PC. ¿Sí? Vemos lo mismo, invitación de clase. ¿Sí? Vemos que es de Google Classroom y de nuevo, ¿no? Este saludo, el nombre, la cuenta y vemos el botón azul, ¿no? Entonces, nuevamente aquí se refuerza la idea de que lo importante es más la estructura y no tanto el idioma, ¿sí? Que estamos viendo en el contenido. Entonces, lo que se tiene que hacer es elegir este botón azul, ¿sí? Que puede ser join, unirse, ¿sí? No importa el idioma, pero lo importante es aplastar el botón azul, ¿no? Entonces yo ahorita, por ejemplo, en mi teléfono voy a elegir el botón azul, ¿sí? Bueno, me van a preguntar con qué aplicación quiero esto trabajar, ¿sí? Y yo voy a unirme con Classroom, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí que está cargando, ¿sí? Y ahora, por tratarse de de mi, de mi teléfono, ¿no? Entonces me están también preguntando aquí la cuenta con la que quiero yo acceder, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, puedo elegir una de las cuentas que ya tengo aquí agregadas o podría agregar una cuenta extra, ¿no? Sin embargo, hay que hacer énfasis aquí en que si yo agrego una cuenta extra, bien, y por ejemplo he recibido la invitación de mi Aprendo en Casa, entonces al final esto estaría como tratando de trabajar en Classroom con una cuenta que no es la de Aprendo en Casa, ¿no? Y como vamos a trabajar más con el correo institucional, entonces ahí lo que conviene, sí, otra vez voy a entrar a Join. Aquí más lo que conviene es haber agregado primero la cuenta de Aprendo en Casa, ¿sí? Haber agregado la cuenta de Aprendo en Casa para que incluso nos llegue la notificación del correo, ¿no? Que nos están invitando, ¿sí? Y ya una vez que nos preguntan con qué cuenta queremos entrar, entonces ahí sí elegimos la cuenta de Aprendo en Casa que ya va a estar aquí agregada. Bien. Por ahora vamos a elegir la primera cuenta, pero en unos instantes puedo enseñarles cómo se agrega una cuenta adicional. Bien, entonces yo voy aquí. Bien, tengo Google Classroom y ya entré al contenido de esta aula virtual. ¿Sí? Eso es por el lado de el celular. Ahora vamos a ir aquí por el lado de la PC. ¿Sí? Yo aquí también voy a darle clic a Join. Bien, y bueno, como ya se imaginarán, en el PC es más directo, no me andan preguntando la cuenta. Bien, más bien tomo en consideración el correo con el que estoy trabajando en esta ventana del navegador. Sí, aquí es donde ya se abre, ¿no? Y vemos el mismo formato, un formato muy parecido al del teléfono. Vemos el nombre de la clase Aula Virtual Prueba 2, AIP. Vemos ahora sí que hay tres opciones, bien, novedades, trabajo en clase y personas, sí, así como en la versión de teléfono, solo que en el teléfono sale más abajito, ¿no? Novedades, trabajos y personas. ¿Sí? Y nos diferenciamos de la parte de docente, ¿sí? Así de primera vista, porque la parte de docente tiene cuatro opciones, ¿no? Novedades, trabajo en clase, personas y calificaciones. Es así que si, por ejemplo, yo ya me he unido a la clase, ¿no? Entonces puedo comenzar a explorar un poquito. Sí, en general tiene las mismas funcionalidades que vimos en el video previo. Bien, solo que como ya se imaginarán, trabajos, bien, está, si no hay nada, entonces realmente no se muestra en absoluto contenido, ¿no? Pero si por ejemplo tenemos este Classroom que está vacío, para el estudiante aparece de esta manera y para el docente, si yo voy a trabajo de clase, más bien voy a tener acceso a este botón, ¿no? Que me dice crear. Y bueno, también eso es lógico porque el estudiante no puede estar creando contenidos en el trabajo de clase, ¿no?
en realidad más bien responde a las publicaciones que su docente vaya a crear. Bien, entonces lo que se hace aquí, ¿no? Bueno, este es por el lado de la versión de PC, pero igual en trabajo de clase sí no se tiene acceso a ese botón de nuevo, ¿no? Se tiene más bien lo de calendario, carpeta de Google, sí, eso se repite, pero el botón que nos permite crear contenidos, sí, como publicación independiente, eso sí es esto, no está permitido. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es practicar esa interacción que mencionamos, ¿no? Vamos a crear una tarea, ¿sí? Voy a crear una tarea. Y bueno, como ya recordarán, ¿no? De lo que trabajamos en material, es importante tener un título porque si no, el botón de asignar no está disponible. Entonces aquí voy a poner probando tareas, ¿sí? En instrucciones, bueno, voy a poner esto, leer el texto, bien, y como ya recordarán, ¿no? Esos botones de los que hablamos tan exhaustivamente en la sesión previa, bien, está agregar y crear, ¿no? Por ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a elegir crear y vamos a adjuntar un archivo que ya existe. Bien, entonces, mientras va cargando esto, sí, y recuerden, la velocidad con la que cargue depende de la señal de internet. Bien, entonces vamos a, por ejemplo, elegir esta miniatura, ¿sí? Yo le hago clic, lo elegí, entonces digo sí, se ha seleccionado y lo inserto. Bien, entonces vemos que el enlace ya apareció, ¿no? Así como antes, no vamos a hacer tanto hincapié en eso. Y ahora sí vamos a notar que hay algunas diferencias con lo de material, ¿no? Por ejemplo, aparece ya un ítem de puntos, en que antes no veíamos. ¿Sí? Entonces, en este ítem de puntos sabemos en base a cuánto se va a calificar ese trabajo que dejemos. Si gustan, lo pueden dejar como está en base a 100, ¿no? Que bueno, no es lo que más usamos. Si gustan, lo dejan como un trabajo sin nota. O si no, pueden, así como estoy haciendo yo ahorita, hacen clic y borran este formato para poner una puntuación base, ¿no? Con la que sí van a trabajar, por ejemplo, 20, ¿no? Que es bastante común. Entonces, si yo tengo esto, ¿no? Aquí ya aparece también otro parámetro que es fecha de entrega. Si puedo dejarlo sin fecha límite o puedo yo comenzar a restringirlo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hago clic acá, ¿sí? Y, por ejemplo, puedo elegir que sea para fecha límite junio, ¿no? 7 de junio, por ejemplo. O puedo elegir otro día del calendario, no sé, 17 de junio, bien. Entonces tengo la opción de elegir. Y también puedo elegir incluso la hora, bien. Hora por decir 8 de la mañana, 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces ahí puedo yo poner una precisión, ¿no? Voy aquí, por ejemplo, hago clic en hora opcional y aquí es donde me sale para elegir. Sí, cuando lo dejo así sin elegir o no edito este contenido, sí, por defecto me va a salir que el límite es, sí, tal día que yo elegí, pero a las 11:59. Bien, si no, yo puedo cambiarlo para que sea más temprano de este día que estoy eligiendo. Si no, como vieron, ¿no? Hago clic aquí en el aspa y lo voy cancelando, ¿no? Entonces por ahora se puede quedar en fecha límite. Bien, entonces lo voy a dejar por ahora sin fecha límite. Cabe resaltar que si hay fecha límite y se entrega fuera de fecha, el mismo Classroom le avisa al docente que está fuera de fecha, así que ahí no valen ningún tipo de triquiñuelas. Bien, entonces tenemos esto, fecha de entrega, por ahora sin fecha límite. Vimos la semana previa lo de tema, bien, entonces por ahora lo vamos a dejar sin tema. Y vemos que también existe la opción de utilizar rúbrica, pero por ahora la vamos a dejar así nomás. Bien, entonces por lo que hemos visto ya está el contenido, ¿no? El adjuntado, el título, la configuración de puntaje, de fecha límite y demás. Bien, y bueno, si gustáramos podríamos publicar esto para varias aulas virtuales, pero por ahora la vamos a dejar solo para esta. Bien, aquí observamos que se ha guardado. Sí, pero también podemos percatarnos
de que al lado del botón asignar tenemos esta flechita y nosotros podríamos asignarlo para que ahora mismo el estudiante lo vea. Bien, podríamos programarlo para que el estudiante lo vea en un momento determinado. ¿Sí? O podríamos guardar el borrador o descartar el borrador. ¿Sí? ¿Para qué va a servir esto de programar? Es, por ejemplo, si nosotros hemos terminado, ¿no?, de editar esta publicación que tenemos y la hemos completado, pero no queremos que se muestre justo ahora, ¿no? Porque quizás el estudiante comienza a, a ingresar ahí al contenido, bien, y puede quizás en ocasiones resulta incluso hasta contraproducente darles el material antes de la clase, ¿sí? Entonces, si no queremos que lo observen todavía, o en todo caso queremos mantener el factor de sorpresa, ¿no?, para el mismo momento de la sesión. Bien, entonces, ¿qué sucede? Usamos esto de programar, ¿no? Por ejemplo, podría elegir programar y aquí termino, así como vimos antes para la fecha de entrega, ¿no? ¿Qué día, qué hora es cuando quiero publicar mi material? Bien, entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? En esto de guardar como borradores, si por ejemplo queremos usarlo después, pero aún no hemos terminado de editar el contenido, bien, entonces ahí sí surge la necesidad de no perder el trabajo que se ha estado haciendo, bien, pero tampoco estamos como que comprometiendo, ¿no?, la integridad de de las cosas que publicamos, ¿no? De todas formas, lo voy a poder cambiar después, así como vimos, ¿no? Con los tres puntitos y editar. Entonces, para no dilatar más la sesión presente, entonces voy a asignar la tarea de una vez. ¿Sí? Asigno la tarea. Bien, y ahora veo que en trabajo de clase apareció probando tareas, ¿sí? Y aquí en novedades también veo que ha aparecido esto, ¿no? De una nueva tarea publicada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Vamos a observar ahora la perspectiva del estudiante, ¿verdad? Porque el profesor no va a percatarse, digamos, a todo el proceso que conlleva que el estudiante entregue su trabajo, ¿sí? El estudiante es el que va a tener que pasar por esa etapa, ¿no? Y el docente solo va a recibir, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Y le va a poner una nota, ¿no? Entonces, para ver a más detalle esa otra interacción, es que ahora vamos a volver con lo que estaba comentando de compartir de compartir pantalla desde el teléfono, ¿sí? Y también lo de la otra cuenta para observar cómo se presenta en PC. Por ejemplo, yo voy aquí, ¿sí? De nuevo regreso, voy aquí a mi correo, mi bandeja de entrada. Me voy dando cuenta de que, por un lado, hay otro correo, ¿no?, que me indica que hay una tarea nueva. Por ese lado, también Google Classroom me está notificando que hay un nuevo trabajo. Eso es para PC, ¿no? Y si yo me voy a la otra versión que es para celular, ¿sí? Bueno, ahorita voy a activar lo que estaba oscurecido, ¿no? Ya. Yo regreso, sí, porque ahorita no está actualizado. Y ahora sí vuelvo a entrar. Bien, y vamos a observar, ¿no?, que sale nueva tarea, ¿sí? Lo veo eso en novedades. Voy acá a trabajos y también lo veo, ¿no? Me dice que hay una nueva tarea que se llama probando tareas sin fecha límite. Sí, bueno, tal vez no le he mencionado antes, pero sabemos que se trata de una tarea porque está como el icono de una tablita de anotar, ¿no?, con hojitas rayadas encima. Pero lo más particular del teléfono es básicamente las notificaciones que yo puedo obtener en lo respectivo a esos trabajos que asigna el profesor. Bien, porque yo, si me fijo arriba en las notificaciones, si lo desplazo, tengo un correo desde el Classroom donde me dicen que hay una tarea nueva, ¿no? Esto es como precisamente ese correo que les comentaba en PC, ¿no?, que es este de acá, que me enviaron un mensaje avisándome de la nueva tarea, ¿sí? Y por otro lado, también ha llegado una notificación desde la misma aplicación de Google Classroom, donde me dicen, tal persona ha publicado, ¿sí?, una nueva tarea que se llama de este modo. Entonces, dado que Google Classroom es una plataforma mucho más orientada a la educación, entonces tiene estas prestaciones, ofrece estas posibilidades de interacción, de manera que el estudiante esté notificado por completo, bien,
Y al margen de evitar algún posible inconveniente, ¿no? Porque el estudiante alegue no haber sido informado sobre el trabajo, ¿sí? Aparte de eso, también es como una herramienta, un recordatorio, bien, de cómo eso que son las clases, ¿no? Se van integrando un poco en su rutina, se van integrando un poco más en la rutina cotidiana, ¿bien? Porque ellos están familiarizados, muchos de ellos los estudiantes en su mayoría están familiarizados con el uso del smartphone, entonces es como una herramienta más típica para ellos, ¿no? Y el hecho de que estas notificaciones de sus clases aparezcan en su teléfono es como que se están integrando un poco más a su vida cotidiana, ¿bien? Estamos ahora sí explicando este concepto de la educación en un lenguaje un poco más moderno, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Bien, entonces estamos como tratando de hablar el mismo idioma que ellos, ¿no? Un nivel de, mira, te estamos notificando que tienes esto pendiente y es sobre tu trabajo, ¿no? Entonces, por ese lado también se tiene una idea de reforzar la necesidad, sí, y también un poco la urgencia de cumplir con la asignación que les han dado. Bien, a ver, un instante, por favor. Ahora sí voy a volver a compartir pantalla. Bien. Voy a volver a compartir pantalla y entonces voy a seguir explicando lo que comentaba, ¿no? Entonces, desde aquí, desde las notificaciones, yo puedo entrar al correo, bien, y me doy cuenta de que hay una tarea nueva, ¿no? Aquí el correo tiene esa posibilidad, y ven que ahora sí los mensajes han aparecido en español, ¿no? Pero bueno, es una cuestión un poco más un tanto arbitraria, sí, pero nuevamente lo importante es la estructura de los correos. Entonces, si desplazo esto, sí, veo aquí el nombre de la tarea y también, ¿no? Otra vez un botón azul que en este caso es para abrir el trabajo. Bien, pero si yo regreso y trato de acceder por el mismo Classroom, bien, vamos a darnos cuenta, sí, voy a entrar aquí otra vez, esta es la virtual, la primera. Sí, me voy a dar cuenta de que también hay varias formas o hay formas adicionales de acceder a la tarea. Si yo, por ejemplo, voy desde novedades y aplasto donde dice nueva tarea, ahora yo estoy accediendo al contenido, ¿sí? El contenido de este trabajo. También si yo regreso, ¿no? Y voy por trabajos, de nuevo puedo elegir la opción y también estoy accediendo al contenido. Bien, y bueno, ahora que ya he accedido al contenido, ¿no? Veo que se llama probando tareas, que está en base a 20 puntos, sí, que bueno, me indican leer texto y me dan archivos adjuntos, ¿no? Que bueno, aquí es solamente un dibujo de Google, pero esto podría haber sido también otro documento, ¿no? Si yo, por ejemplo, aplasto aquí, sí, se ofrece la oportunidad de comenzar a interactuar con ese contenido, ¿no? Por ejemplo, aquí me hacen estas preguntas porque yo precisamente elegí una opción de imagen, ¿sí? De dibujo de Google, entonces yo tengo que ver con qué documento, con qué correo es que voy a acceder. Entonces yo, por ejemplo, elijo la primera opción, ¿sí? Y bueno, en este caso me está pidiendo un poco más de datos, ¿sí? Para trabajar, pero bueno, de todas maneras, yo puedo, agregando la información pertinente, yo puedo aquí acceder a este dibujo. Bien, entonces por ese lado no se tiene el inconveniente, ¿de acuerdo? De todas maneras podemos trabajar con ese contenido, ¿sí? Y bueno, en particular aquí como es Google Imágenes, si no tenemos aquí la aplicación, entonces el teléfono nos ha estado pidiendo datos extra. ¿Sí? Pero se puede de todas formas interactuar con el contenido. Bien. Si yo, por ejemplo, ahora que publico un nuevo trabajo, bien, así como van a ver, voy a utilizar un contenido que tenga, por ejemplo, documentos o PDFs, entonces ahí va a ser posible, bien, que que se muestre un poco más, ¿no? Esta interacción con los archivos adjuntos. Sí, pero en este caso, como es solamente un ejemplo, lo dejamos así como está. Sí, y ahora viene lo importante que es presentar el trabajo, ¿no? Porque tenemos
desde esta perspectiva de estudiante, sí tenemos que presentar el trabajo y responderlo, ¿verdad? Entonces, por un lado, como ya se imaginarán, tenemos que aplastar el botón negro que está en la parte inferior y que dice agregar trabajo, ¿no? Yo aplasto ahí y me salen esas opciones, ¿sí? La primera opción es para aquellos que ya están familiarizados con el uso de Google Drive, esta herramienta para almacenamiento gratuito en la nube. Bien, las opciones de subir archivos y subir fotos son muy parecidas, solo que subir fotos se enfoca un poco más, ¿no?, en imágenes, y subir archivos de todas maneras es más permisivo y se enfoca en todos los archivos en general, ¿no? Ya sean imágenes, PDFs, documentos, ¿sí? Lo que tengamos almacenado en nuestro celular. Y bueno, vínculo es una opción un poco más orientada a pegar enlaces que identifican una página web, entonces mediante eso nosotros accedemos al sitio web aplastando el enlace, ¿bien? Y bueno, es un tanto inusual porque, digamos, el caso que más podríamos considerar común sería si le asignaran a los estudiantes desarrollar algún tipo de video, ¿no? Y subirlo a una plataforma en línea para compartir el enlace. Pero como no es lo típico, entonces digamos que por ahora no lo vamos a ejemplificar. Bien, entonces en este caso sí, voy a volver a compartir esta pantalla para mostrarlo mejor. Bien, entonces en este caso vamos a trabajar más con las opciones de subir fotos, ¿sí? Ya se imaginarán que crear es bastante parecido a lo que vimos la semana pasada, ¿no? Donde creamos un archivo que no existía en el Drive. Bien, y luego lo abríamos, ¿sí? Y aparte de eso ya él se había adjuntado automáticamente a lo que queremos presentar, ¿no? Esa misma lógica sigue ese botón crear. Bien. Y ahora, en lo referente al botón cámara, ¿sí? No es una opción que yo recomiende particularmente porque se va a tomar mucho más tiempo en subir nuestros trabajos que la opción de, por ejemplo, subir foto. ¿Y a qué se debe? Se debe a que cuando yo subo una foto, el archivo se supone que ya ha sido tomado previamente, ¿no? Yo utilicé la aplicación de cámara del mismo teléfono, presioné el botón, ¿verdad? Guardé la imagen, esperé un momento que se procesara y ya se almacenó en mi equipo, ¿no? Entonces de ahí yo simplemente le estoy jalando para subir foto. Pero si yo elijo cámara, bien, van a observar que, por ejemplo, en la opción tomar una foto, ¿sí? Si yo elijo esa primera opción, van a percatarse de que, ¿sí? De que yo estoy accediendo a la aplicación, ¿sí? Estoy accediendo a la aplicación de la cámara, pero a través de la aplicación de Google Classroom como un intermediario, ¿bien? Entonces, de alguna manera, no es tan veloz o tan ágil como si yo utilizara la aplicación por su cuenta, ¿bien? Entonces yo ahorita podría, ¿no?, enfocar una hoja de cuaderno, ¿sí? Y de todas maneras tomar una foto para poder presentarla en mi trabajo, ¿sí? Sin embargo, como ya se imaginarán, va a tomar mucho más tiempo tomar la foto que se almacena en mi celular, ¿sí? Que es luego de procesarse y de ahí recién se va a comenzar a subir. Entonces, nuevamente, la opción más recomendable sería haber tomado la foto antes, cuando la aplicación de la cámara funcionaba por sí sola. Bien, y después de eso yo subo mi archivo y me voy a demorar mucho menos, ¿sí? También considerando la señal de internet que a veces es muy lenta, ¿no? La imagen puede que demore mucho más en procesarse. Bien, en cambio lo otro es utilizar la aplicación de la cámara de manera independiente de la señal Wi-Fi. Entonces yo, por ejemplo, la señal Wi-Fi o digamos los datos, ¿no?, que pueden estar usando en el teléfono. Entonces esta opción no la voy a usar, solamente quería ejemplificarla. Sí, y ahora lo que sí voy a trabajar es con la opción de subir una foto, que está en la parte superior derecha. Entonces desde aquí yo puedo elegir, por ejemplo, bien, algún documento, alguna imagen, algún texto, bien. Entonces, por ejemplo, voy a elegir esto de ejercicio de ciudadanía. Sí, yo aplasté la imagen
porque es la que yo quiero presentar como mi trabajo, ¿sí? Por citar el caso, claro está. Entonces veo aquí que luego, debajo de lo que dice tu trabajo, aquí aparece un icono y me dice IMG 2021, ¿verdad? Y al final .jpg. Bien, ¿eso qué es? Eso es el documento que yo estoy queriendo juntar. Bien, entonces si solamente quisiera usar uno, lo puedo dejar así, ¿no? Y presiono entregar. Pero muchas veces no sucede que cuando respondemos cuestionarios no es solamente cuestión de una hoja, ¿verdad? Es cuestión de varias hojas y entonces también son varias fotos, ¿no? Entonces por eso mismo surge la opción de aplastar esa especie de flechita, ¿sí? Que se tenía. Bueno, ahorita he accedido al documento, sí que había elegido antes, ¿no? Pero como les decía, tengo la opción yo de aplastar esta flechita entre lo que dice tu trabajo y sin fecha límite. Yo aplasto ahí y veo que se despliega algo. Bien, se despliega toda esa opción. Puedo observar ahora sí una miniatura del documento que estaba queriendo subir, si no como hace rato que se expandió mucho más, ¿sí? Y puedo ver aquí que se ha habilitado un nuevo botón que se llama agregar trabajo, ¿no? Por encima de agregar, perdón, de entregar. Entonces, si yo aplasto aquí, de nuevo voy a acceder a los botones y puedo elegir otra imagen con la que trabajar, ¿no? Por ejemplo, estoy esperando aquí, ¿sí? Y puedo seleccionar otro documento, ¿no? Digamos que voy a elegir este documento de acá. Bien, entonces yo lo elijo, ¿sí? Se demora un poco, bien, eso depende del teléfono, qué tan veloz sea y también de qué tan buena sea la señal de internet. Listo, entonces ya tengo mis dos archivos subidos y puedo proceder a entregarlo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá tengo, ¿sí? Lo que dice tu trabajo y sin fecha límite. Conforme yo entregue, ¿sí? Me va a aparecer este mensaje de confirmación para que diga si quiero realmente adjuntar dos archivos, ¿no? Y si quiero presentarlos para este trabajo, ¿no? Antes de presionar entregar, quiero hacer hincapié en una cosa, ¿sí? Esta es la cuenta de estudiante, bien, pero vista desde teléfono. Bien, esta otra es la cuenta de docente, ¿sí? Si yo voy acá a las calificaciones, bien, me voy a dar cuenta de que aparece aquí el detalle del primer trabajo que les estoy asignando que se llama probando tareas y veo aquí la lista de estudiantes, ¿bien? Entonces cuando yo hago clic acá en probando tareas, ¿sí? Voy a acceder al contenido de todo ese trabajo, ¿sí? Y aquí puedo percibir cierta estadística, ¿no? Veo que 0 personas se entregaron y tengo una asignada. Bueno, como hay un solo estudiante, entonces tiene sentido esta información. Bien, porque el estudiante todavía no ha entregado, ¿sí? Si recuerdan, aquí todavía me faltó dar el mensaje de confirmación. Entonces yo voy a dar el mensaje de confirmación, ¿sí? Esperamos que se procese un poquito. Bien, me dicen aquí se envió el trabajo, acá ya cambió de estado, ahora dice entregada, bien. Y bueno, veo que aquí abajo hay un botón que se llama anular la entrega. Antes de ahondar más en lo que se refiere a este botón, vamos a ir de nuevo a en lo que dice probando tareas, esta que es la cuenta del docente, ¿sí? Y me voy a percatar de que va a haber, ha habido un cambio, ¿sí? Ahora ya hay uno que ha entregado y hay uno bueno, 0 que están inasignados, ¿no? Porque solo hay un estudiante. Ya no me faltan personas que entregar la tarea. Bien, entonces, por ese lado ya lo vimos, ¿no? Sí, hay una estadística que responde prácticamente en automático a cómo el estudiante ha ido respondiendo, ha ido entregando su trabajo, ¿no? Pero si yo vuelvo otra vez aquí, ¿no? A la cuenta de estudiante, me voy a dar cuenta de que este botón de anular entrega tiene la funcionalidad de permitirme, ¿sí? Hacer modificaciones en lo que yo he presentado. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, me doy cuenta de que subí 3 fotos, en realidad debían ser 2. Si me doy cuenta de que subí varias fotos y una de ellas, o todas, o una gran parte, tienen solamente una resolución muy baja, entonces el contenido no se va a ver y el profesor tampoco lo va a ver y no va a poder calificarlos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿sí? Es cuando uno puede modificar el contenido
con este botón que se llama anular la entrega. Sí, me dice que se anula precisamente para agregar o cambiar algunos archivos, pero tiene un detalle muy, muy importante, ¿no? No olvidar volver a entregar ese trabajo una vez que termine. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo voy a, por ejemplo, darle aquí, anular la entrega. ¿Sí? Ya anulé mi entrega, voy acá a lo del docente, ¿sí? Y voy a ir esperando un poquito, ¿sí? Me voy a dar cuenta de que esto cambia, ¿de acuerdo? En todo caso, si se demora un poco, lo voy a actualizar para esto, para que esto sea ya más acorde, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿no? Veo que cambió la estadística, ¿sí? De nuevo, hay 0 personas que lo entregaron y hay, bueno, hay una sola persona que está pendiente por entregar, ¿no? Entonces, vemos que, por un lado, esa acción de anular la entrega ha modificado esto que tengo en las estadísticas y no queda huella de que el estudiante antes haya presentado, ¿verdad? Solamente me dicen aquí cuántos han presentado hasta ahora. No me dicen si alguien presentó y sacó su presentación porque luego la quiere entregar de nuevo modificada. No, eso no se indica. Bien, entonces como no se puede adivinar tampoco si hubo alguna interacción de ese tipo, entonces nuevamente mucho cuidado con esto. Si hacen alguna modificación, tienen que volver a entregar, ¿no? Aplastar el botón negro. Yo, por ejemplo, aquí quiero, no sé, borrar la primera imagen, entonces hago clic, o mejor dicho, aplasto donde aparece el aspa, ¿sí? Al costado de la primera imagen, y así es como la elimino, ¿no? Me preguntan si quiero eliminarla, la elimino. Bien, y ahora que la he eliminado, entonces ahora sí, otra vez entregar el trabajo. Sí, sí, quiero entregar un archivo, sí, ahora sí soy consciente de la cantidad de archivos. Y ya está, ¿no? Me sale ahora entregado, ¿sí? Se fue eso que se llamaba sin fecha límite. Bien. Y ahora si yo vuelvo a revisar desde la perspectiva del docente, voy a ver que ahora sí, ¿no? Se entregó, ¿no? Volvió otra vez ese cambio en las estadísticas. Bien, entonces por ese lado, bien, puedo yo afirmar, sí, como estudiante, que al menos he cumplido con mi parte, ¿no? De subir mi trabajo. Bien, entonces por ese aspecto no habría mayor inconveniente. Sí, y bueno, esto que yo he hecho, por ejemplo, en mi teléfono, también lo pude haber hecho con mi PC, sí, solo que ahorita vamos a observar ya la modificación hecha porque, bien, el estudiante esto ya lo trabajó en el celular, ¿no? Entonces, incluso si yo quiero actualizarlo, sí, vamos a percatarnos. Un instante, por favor, estamos aquí con cierta dificultad del internet, pero se va a solucionar en breve. Bien, entonces, de nuevo, ¿no? Si yo voy aquí, sí, quiero ver mi... no, perdón, hice clic en el contenido, sí. Si yo quiero ver mi tarea, aquí es cuando yo voy a observar, ¿no? Que se tiene una estructura parecida, ¿sí? A lo visto antes con el celular, solo que los elementos se ubican distinto, ¿no? Tengo aquí el nombre, eso sí, la puntuación base, el documento adjunto, sí, pero esto que antes veíamos que estaba todo junto, todo en la parte inferior, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita voy a bajar esta flechita, sí, veíamos que estaba eso en la parte inferior, pero ahora lo vemos que está en la parte derecha, sí, igual que en el teléfono salen iconos para representar los archivos que hemos subido, sí, y también salen los botones de anular entrega, ¿no? Y entregadas. Ahora, yo no les he hablado todavía sobre este botón de comentarios privados, sí, pero lo que sí quiero enfatizar es que cuando ustedes hacen clic acá, ¿sí? Le pueden escribir algún mensaje al profesor y el profesor va a observarlo, pero sus compañeros no, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, aquí podrán hacer alguna consulta, ¿sí? O explicar incluso en qué consiste su solución, por ejemplo, decir la primera hoja identificada de esta manera, ¿sí? Es lo que trata sobre la pregunta tal. La segunda hoja, sí, trata sobre ese otro tema, bien, y de esa forma es como nosotros podemos ir enriqueciendo, bien, lo que estamos presentando, porque si no, puede que nosotros hayamos hecho un procedimiento muy bueno,
pero al final el profesor no, digamos, no lo ve desde la misma perspectiva que nosotros y tampoco le hemos puesto algún tipo de ayuda, ¿no? Como algún comentario donde especificamos qué procedimiento se ha seguido. Así que muy recomendable hacer esas aclaraciones, ¿sí? Si ya no se pudo hacer al menos en lo presentado, entonces por un comentario privado se puede hacer la salvedad, ¿no? A ver, entonces para ya redondear un poco este símil, ¿no? Entre lo que se estuvo haciendo por un lado y por el otro, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es ahorita anular la entrega en versión PC, ¿sí? Anular la entrega. Bien, y ahora sí voy a mostrarles, ¿no? Que este botón agregar o crear es parecido al otro botón que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, en la versión de celular. Entonces, si yo hago clic acá, bien, me van a salir otra vez los botones y parecido a lo que vimos en el celular. Solo que lo de Google Drive sí sale, lo de vínculo también, pero aquí como que se han fusionado la parte de adjuntar archivos, ¿sí? O de subir fotos, ¿bien? Esa parte sí se ha digamos que se ha incluido todo en solamente el botón que se llama archivo, ¿sí? Sea documento o sean imágenes, de todas maneras un archivo, ¿sí? Y esa es la opción que nosotros vendríamos a usar, ¿no? Si queremos adjuntar algún elemento que teníamos almacenado en la PC. Si yo hago clic aquí, bien, me va a aparecer otra vez lo de Google Drive, bien, recientes, mi unidad de destacados, pero como hice clic aquí en el clip, me va a salir lo de mi cuenta personal, ¿no? Subir, tal cual, una vía de escape, ¿sí? Un poco directa. Bien, entonces ahora sí, voy a a la parte del explorador de archivos, o si no, hago clic acá en Browse. Bien, y puedo elegir algún documento con el que quiera yo trabajar, ¿no? Por ejemplo, esta imagen. Bien, conste que se demora más o menos esto de adjuntar archivos, dependiendo de si la imagen pesa mucho, sí, o de si la señal de internet es buena o no tan buena. Bien, así como antes, puedo hacer clic acá en el aspa y eliminar algún documento que esté adjunto, sí, y bueno, aquí vemos el estatus asignado. Entonces, ya que hice la modificación, hago clic en entregar, sí. Conste que la estadística del docente lo está mostrando de otra forma, sí, lo está mostrando, sí, como que todavía no he entregado porque había anulado lo que entregué, sí, por segunda vez. Entonces, cuando ahora sí lo entregue, bien, va a variar la forma en cómo aparece aquí, ¿no? Si se demora un poco, no se preocupen, listo, ya está. Ahora el internet se está haciendo propicio por este ejemplo. Bien, entonces, una vez que ya lo tengo aquí, ¿no? Ahora prácticamente está en el campo del docente, ¿no? Esta interacción y por lo tanto el docente tiene que corregir para que el estudiante recién pueda recibir su nota. Entonces, ¿no? Si yo ya he visto, ¿verdad? Que puedo elegir documentos y subirlos como trabajo desde mi PC o desde mi smartphone. Bien, ahora nos vamos a enfocar más en lo correspondiente a la corrección de las notas, ¿no? La corrección del trabajo. Sí, como ustedes recordarán, yo ya tenía aquí puesto lo de esto. Bien, yo tenía ya aquí puesto el contenido de la tarea, ¿sí? Aquí era lo de las instrucciones. Bien, pero yo puedo ver también aquí lo del trabajo del alumno. Bien, entonces, si yo quiero corregir, ¿qué hago? Voy acá, hago clic encima, ¿no? Veo que me está saliendo una manito y hago clic encima de lo que presentó el estudiante y veo que se abre otra pestaña, ¿no? Se abrió la pestaña y ahora yo puedo acceder al contenido de lo que adjuntó. Bien, accedo al contenido. Si ven que tengo la opción de hacer zoom, por ejemplo, si es una imagen muy pequeña. Bien, entonces también puedo corregir esto por secciones. Bien, esta es una imagen, entonces puedo utilizar esta parte de agregar un comentario, pero el comentario se va a ir agregando por zonas, ¿verdad? Entonces yo hago clic acá y comienzo a seleccionar con esta especie de más, ¿no? En lo que se convierte en mi cursor, selecciono, por ejemplo, selecciono esta zona.
suelto, bien, y ahora sí puedo hacer algún comentario, ¿no? Ejemplo, algo rápido, ¿no? Cambiar el formato, ¿no? Y ahora sí comentar, bien, y se queda así, ¿no? Entonces eso ya forma parte de lo que he estado revisando en el estudiante. Bien, por citar un caso, ¿no? También, como ustedes imaginarán, cuando cuando se trabaja con un documento, bien, entonces ahí sí se tiene la posibilidad de sombrear zonas del documento, bien, y no se van a ver de esta manera, ¿no? Como si lo hubiera rodeado por unas líneas, por un rectángulo amarillo, ¿sí? Va a ser más algo como un sombreado, sí, porque es un tanto más natural ese tipo de interacciones, ¿no? Con los comentarios, esos son más naturales en el asunto de los documentos de texto, ¿sí? No tanto en las imágenes. Bien, es así que si yo ya terminé de corregirlo, ¿no? De poner comentarios, de hacer indicaciones, yo puedo comenzar a calificar, ¿no? Un pequeño paréntesis antes de calificar. Bien, se nota que estoy usando o visualizando la primera imagen IMG 2021. Sí, pero si yo quiero también puedo hacer clic en la segunda imagen, ¿sí? Que se llama miniatura 09. Y ahora sí, también puedo hacer los comentarios que quiera, ¿no? Y una vez que ya los haya visto, bien, en calificación, ahí es cuando yo comienzo a ponerle la nota, ¿bien? Como no he trabajado con rúbrica, entonces la calificación va a ser única. ¿Sí? Entonces escribo aquí clic y comienzo a ponerle una valoración, ¿no? O una nota. Por ejemplo, voy a ponerle, no sé, un 18. Bien, entonces yo ya he puesto el 18, ¿sí? Si gusto le doy también al estudiante un comentario privado, ¿no? Por ejemplo, explicándole, estudiante, por ejemplo, le falló en tal punto, ¿verdad? Estudiante necesita mejorar estos otros aspectos, bien, entonces se le da esa retroalimentación para justificar de alguna forma también el puntaje que se les ha puesto, bien. Y como ustedes saben, cuando hay también una explicación un poco más detallada de cómo se ha obtenido la nota, entonces ahí sí el estudiante también se puede dar por satisfecho, ¿no? O en todo caso sabe cuáles son sus puntos débiles para mejorar el futuro. Entonces yo, por ejemplo, en comentario privado sí puedo poner, ¿no? Esto, faltó más colorido, por ejemplo, ¿no? Digamos que esta imagen tuvo que tener más colores y está solamente en blanco y negro. Todo más colorido en el formato, por ejemplo, ¿no? Entonces yo escribo esto, ¿sí? Publico como comentario privado y ahora viene lo de devolver, ¿no? Hago clic acá, devolver el trabajo del alumno, sí, devolverlo. Entonces van a pasar varias cosas cuando yo le devuelva el trabajo al alumno. Bien, por un lado, voy a ver aquí, ¿sí? Por ejemplo, esto ya puedo cerrarlo, bien. Esto ya puedo cerrarlo porque esto no lo voy a usar, ya califiqué en este aspecto, entonces voy a cerrar eso. ¿Sí? Y ahora sí puedo observar que se ha aumentado otra categoría, esto de probando tareas, ¿no? Que es a cuántos calificado, ¿no? Ahora sí que el de asignado pasó a entregaron y de entregaron pasó a calificado, ¿bien? Entonces yo sé que ya he calificado a alguien, sí, y bueno, que no tengo otras personas pendientes, ¿no? En espera de todos los estudiantes que tengo en mi sección. Bien, entonces por ese lado sí, ya esto se ha completado el asunto. Bien, pero ahora, si bien lo ve así el profesor, falta ver cómo es que lo ve el estudiante, ¿no? Si yo voy acá otra vez, bien, y por ejemplo regreso a la bandeja de entrada, veo que me han enviado un correo, ¿sí? Por el comentario privado y otro correo por la calificación que me han puesto. Entonces, si yo voy aquí, ¿no? En primer lugar, veo aquí en la nota, bien, el 18 de 20 que había dicho que me saqué en este trabajo, ¿sí? Y por otra parte, también veo que ya ha cambiado de estatus a calificado, ¿no? Entonces, listo, ya estaría. Y bueno, aquí podemos observar el comentario privado del profesor, ¿no? Que está haciéndoles como una retroalimentación indicando por qué posiblemente el puntaje no ha llegado a ser un 20, ¿no? Entonces ahí se pueden hacer las explicaciones también del caso.
Bien, por ese lado ya estaría, pero vamos a mostrarlo a nivel de teléfono, ¿no? Que también es algo que nos importa bastante. Entonces, para nivel de teléfono, ¿yo qué voy a hacer? Voy a, por un lado, voy a dejar de compartir primero y luego vuelvo a compartir para mostrárselos de mejor forma. Bien, entonces yo ya estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Y me puedo dar cuenta acá arriba, ¿no? En notificaciones, que me ha llegado una notificación del correo, sí, donde me dicen que tengo tal calificación en la tarea que se llama probando tareas. Si lo veo más a detalle, observo aquí también, ¿no? Que me dicen tal persona, en este caso el nombre del profesor, recientemente envió o devolvió ese trabajo y sacaste tanto de tanto, ¿no? Adicionalmente, la misma aplicación de Classroom da notificaciones y hoy veo que me dicen en tal tarea, por ejemplo, te han puesto una nota o se ha agregado un comentario en tal publicación, ¿no? Y por ese lado, ahí sí se está cubriendo el tema, bien, y lo podemos observar, ¿no? Yo voy aquí a la aplicación de Classroom, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, regreso, ¿sí? Y vuelvo a entrar a esto de la tarea. Y ahora sí, ¿no? Veo que ha cambiado un poco, veo que me sale como un icono de diálogo. Bien, dice, me sale la nota que tengo 18 de 20, ¿no? Si despliego esto un poco más, ahora sí voy a poder observar el comentario privado que ha hecho el docente, ¿no? O la docente, ¿no? Faltó más colorín en el formulario. Y ya estaría, porque esto ya presenté mi trabajo, ¿sí? Y también he tenido la posibilidad, ¿no? De saber qué tal me ha ido en ese aspecto, ¿no? También hago hincapié otra vez en que esto se puede percibir en los correos, ¿no? Hay varios medios por los cuales uno se termina enterando y en al menos dos de ellos, que como son Classroom, sí, como aplicación y el mismo correo, bien, por esos dos aspectos, sí nos está informando convenientemente, ¿no? Vemos aquí el correo que me dice con la calificación tal. Bien, esta estructura del correo no cambia, bien, y ahora sí, ¿no? Me sale 18 de 20 y de nuevo puedo prestar el botón azul para recurrir al Classroom. Entonces, esas son básicamente las interacciones que les estaba comentando, ¿sí? Lo típico que es asignar un trabajo y entregar un trabajo, ¿sí? Ahora no he andado tanto en esas opciones de los botones porque ya los había mencionado un poco antes, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿no? Hemos podido trabajar la entrega de tareas, ver cómo es que se califican, bien, y ya para cerrar la sesión voy a mostrarles voy a mostrarles que aquí en lo referente a Google Classroom, nosotros podemos obtener también una lista bien de Excel de todos los estudiantes que tenemos aquí inscritos. Y eso se obtiene bien cuando tenemos ya esta plataforma, ¿no? Esta opción. Si gustan lo podemos hacer al principio, ¿no? Hemos ido acá primero a calificaciones, ¿sí? Hemos hecho clic acá en el nombre de esta tarea. Y en realidad podría ser cualquier tarea porque cada vez que se elige una tarea se va a ir acumulando aquí como una columna extra. Bien, si hago clic acá, ahora veo otra vez nuestras estadísticas que mencioné antes y ahora va a venir este botón, este engranaje. Si yo hago clic acá me da la opción de copiar todo lo que está calificado aquí y luego pasar a una hoja de cálculo de Excel que se almacena en la nube. Sí, más adelante voy a hablar sobre las hojas de cálculo. Bien, pero por ahora lo que les debe importar es comprender un poco esta estructura y qué es lo que hace, ¿no? Veo aquí apellido, nombre, correo, ¿no? Y veo aquí que es, por ejemplo, un promedio de la clase, entonces me voy haciendo una idea de que las personas, digamos, han tenido o han hecho esto, eh, han asignado al menos aquí un trabajo, bien, entonces yo de esta manera ya sé cómo se ha ido trabajando, ¿no? Y tengo esa posibilidad de visualizar la tarea,
¿sí? Y no solamente estar dependiendo de cómo se observa aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a regresar, ¿no? Se percibe que este formato es el mismo formato que se está viendo acá, solo que aquí ya se están teniendo de una forma más accesible. Bien, es algo que yo puedo presentar más formalmente que solo esto del Classroom. Bien, y tengo la posibilidad aquí incluso de añadir fórmulas, ¿no? Para hacer cálculos de promedios, por ejemplo. Y de esa manera también facilito, ¿no? Y automatizo mis labores como docente. Bien, eso es por el lado de lo de Classroom, con lo que quería cerrar hoy. Y por otro lado, quería cerrar la sesión de hoy explicando cómo es que se añaden nuevas cuentas, ¿sí? Al teléfono. Como mencioné, es también útil saberlo, en particular para aquellos que todavía no hayan añadido su correo de Aprende en Casa al teléfono o quieran añadir una cuenta adicional a su teléfono. Bien, entonces, bien, hemos observado esto de Google Classroom. Si yo voy a volver aquí al menú, voy a ir aquí y vamos a entrar directamente a la aplicación de Gmail, que es la principal con la que vamos a trabajar, ¿no? En lo que respecta a las cuentas, ¿sí? Entonces sí, esto es un correo, voy a volver ahora sí a mi bandeja de entrada. Y si se fijan en la parte superior derecha yo tengo un círculo con una letra I al centro. Bien, en este caso yo no tengo foto asociada a esta cuenta y por eso no aparece. A los que no tienen foto les aparece el inicial y a los que tienen foto, bueno, les aparece precisamente la imagen. Si yo aplasto aquí, veo que me sale la lista de las cuentas con las que estoy trabajando en mi equipo. Puedo observar la primera cuenta, que es con la que estoy ahorita mostrando la bandeja de entrada, y veo abajo que hay un botón agregar otra cuenta al costado de un botoncito o un icono de una persona con un más. Entonces si yo elijo esto, bien, me sale primero la pregunta de a qué dominio pertenece mi correo. Si es Aprendo en Casa se elige Google, ¿sí? Entonces veo que me sale esta opción de comprobando información. Y bueno, podría parecer que se ha suspendido mi teléfono, pero no es así, porque ahora sí se observan los botones en la parte inferior y también se observan las notificaciones en la parte superior. Bien, lo que sucede es que justo ahora me están mostrando información, ¿sí? De consulta, ¿no? Me están preguntando cómo es que yo desbloqueo mi teléfono, ¿verdad? Algunos trabajan con esto, bloqueo dactilar, ¿verdad? Bloqueo de patrón, bloqueo de un número PIN. Bien, entonces esa información se tiene que introducir aquí y como es una información sensible, privada, es así que no se puede simplemente mostrar en pantalla, ¿no? Y menos compartir con otros. Entonces, a pesar de que estoy compartiendo pantalla con Meet, esos datos sensibles no se están mostrando. Si yo ahorita estoy ahorita introduciendo la información privada, bien, entonces ahora sí ya se puede continuar con la etapa. Bien, me van a seguir preguntando y ahora sí aparece la típica interfaz cuando queremos entrar a un correo, ¿no? Tengo esto de que dice correo electrónico de teléfono, aquí yo comienzo a escribir mi correo de Aprende en Casa, bien, y accedo al botón que dice siguiente, ¿no? Y ahora sí, lo que me va a tocar es introducir la contraseña de mi cuenta de Aprende en Casa y una vez que la introduzca le voy a dar siguiente, ¿sí? Ahora no voy a hacer esto, no voy a introducir mi contraseña porque no es lo que suelo utilizar en este celular, bien, pero de todas maneras queda ahí la salvedad de que solo falta en estas etapas de agregar una cuenta, bien, solamente me falta introducir la contraseña y hacer clic en siguiente o aplastar en siguiente, ¿no? Y una vez que haga eso ya voy a poder recibir correos en mi teléfono, ¿sí? Y notificaciones respecto a la nueva cuenta, ¿no? Si es la de Aprenda en Casa, entonces ahí van a aparecer todos los correos también. Si se invita a una nueva clase, por ejemplo, o si se está asignando un nuevo trabajo, bien, si se está devolviendo una calificación, así como hemos visto, eso va a también ir llegando a nuestro correo. Bueno, y eso es básicamente lo que les quería explicar para el día de hoy. Bien, entonces, ahora que ya hemos trabajado de esta forma, bien, ya queda un poco más claro la forma en cómo se interactúa con Classroom. Sí, se observa que efectivamente es una plataforma más orientada a la educación.
permite reproducir muchas interacciones docente-estudiante, como por ejemplo la asignación de entrega de trabajos. Bien, y de esa manera es como se va a proceder. Sé que son muchos elementos, bien, son múltiples herramientas, sí, y Classroom es una de las es una de las aplicaciones más elaboradas, ¿no? Que hemos visto hasta ahora de Google. Entonces, nuevamente, es muy importante practicar para poder dominar este tema, ¿no? Ustedes han visto que he estado ahorita trabajando con 2 cuentas, ¿verdad? Para poder simular esas interacciones docente-estudiante, ¿sí? Y altamente recomiendo ese método, bien, porque, por ejemplo, ustedes no van a poder practicar muy bien en Classroom a menos que tengan una forma, bien, de cómo visualizar lo que están haciendo o cómo es que ve el estudiante lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Entonces, si tienen, por ejemplo, 2 cuentas de Gmail, entonces ya saben que de esa forma ustedes podrían ir practicando lo de Google Classroom, ¿bien? Y bueno, va a ser una manera bastante dinámica, van a ver ambas perspectivas, ¿sí? Y también van a enriquecer un poco, ¿no? La forma en cómo van trabajando con el Classroom, porque ya van a tener esa idea de cómo es que lo ve el estudiante. Bien, entonces digamos que se va a adaptar de mejor manera todavía los contenidos que hacen para los jóvenes, ¿no? Entonces, bien, ahora eso es todo lo que tenía que explicarles por el día de hoy, ¿sí? Han visto que se necesitan unos cuantos pasos adicionales en lo referente al smartphone. Bien, la parte de trabajo con PC sí ha sido un poco más directa, no solamente trabajamos con el navegador y ya de frente podemos acceder al resto de las aplicaciones, ¿no? Tal vez no llegué a mencionarlo antes, pero en el caso del teléfono es necesario descargar previamente la aplicación de Google Classroom, ¿sí? Y ya con esto sí cierro definitivamente la sesión, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tienen acceso, bien, van a elegir, por ejemplo, el botón que dice, perdón, el icono de la aplicación Play Store, con la que yo imagino muchos han descargado otras aplicaciones, ¿sí? Esta que tiene la flecha de 4 colores con fondo blanco. Bien, y ustedes van a elegir en el cursor, ¿sí? Donde dice buscar apps y juegos. Bueno, vamos a buscar más bien una aplicación educativa, entonces vamos a aplastar en buscar. Va a aparecer el cursor y aquí es donde escribimos nosotros el nombre de la aplicación, ¿no? Que estamos utilizando. Google Classroom. Bien, yo voy a terminar de escribir el título, sí, pero como ya se imaginan es esta primera opción, ¿no? Entonces es esto de Google Classroom, bien. Cuando ustedes, entonces ustedes ahí, por ejemplo, dieron en abrir y entraron, ¿no? Pero a mí me salió eso porque yo ya le instalé antes, ¿sí? Cuando ustedes no le instalan, si por ejemplo voy otra vez a escribir Google Classroom, ¿sí? Cuando ustedes no le instalan es cuando les sale ahí más bien el botón instalar. Y una vez que ustedes ya la aplastan en instalar, les va a salir directo la opción para que abran la aplicación o en todo caso también para que la desinstalen. ¿Sí? Y bueno, ahí haciendo un paralelo con la versión en PC, es un poco más sencillo en PC porque no es necesario estar descargando o instalando un nuevo programa, una nueva aplicación de Google, ¿no? Eso ya en la mayoría está contenido en el navegador de Internet. Sí, y bueno, es esto. Es más sencillo trabajar así, ¿no? Pero se entiende también que muchos estudiantes o quizás colegas no disponen de tantos estos dispositivos con los que trabajar, pero vemos que hay muy buenos equivalentes para seguir utilizando las herramientas de Google. Bien, entonces, bueno, eso sí, ha sido todo por la sesión de hoy. Bien, y nuevamente les recomiendo mucho que estudien. Gracias por su tiempo, gracias por su disponibilidad y será hasta otra oportunidad, ¿no? Hasta otra ocasión. Muchas gracias.